Hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor y junto con saludarles les voy a entregar la lección número 24 de la escuela dominical que trata sobre los eventos de Moab. El texto básico se encuentra en Números 22, 4b al 6a, 23, 18 al 20, 24, 10 y 11 y 25, 1 al 5. La verdad central de esta lección es: los eventos de Moab muestran que el pueblo de Dios debe guardar cuidadosamente sus compromisos con Dios. Vamos a ver un poco del trasfondo histórico, hermanos, que sale acá en el expositor bíblico. En el capítulo 22 comienza la tercera sección del libro de Números. Los acontecimientos se dan en los llanos de Moab, es decir, en el río Jordán y las faldas del monte Nebo. Visto el mapa de otra perspectiva, Moab quedaba entre el Mar Muerto y el desierto siro-arábigo. Al sur estaban los edomitas y al norte los amorreos. Según Génesis 19:37, los moabitas eran parientes de los israelitas que descendían de Moab, hijo de Lot y su hija mayor. Ustedes saben lo que ocurrió cuando la hija de Lot pensaron que no había más descendientes y emborracharon y cometieron incesto con su padre. Allí permanecieron los israelitas hasta que cruzaron el Jordán. ¿Cuál es el énfasis? Balac contra Balaam, Números 22, 1 al 24, 25. Después que Israel derrotó a los amorreos y tomaron posesión del territorio, Balac, rey de Moab, tuvo temor de que le sucediera a él y a su pueblo lo mismo. Para prevenir el desastre, contrató a un adivino de Siria llamado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Lo que Balac buscaba era que la maldición de Balaam dejara al pueblo de Israel desprotegido para poder derrotarlo. Balaam, bajo el poder de Jehová, en vez de maldecir a Israel como quería Balac, lo bendijo 4 veces y además proclamó profecías en su favor. Pecado y penitencia en Sittim, Números 25 del 1 al 18. Los versículos 1 al 5 tratan de la fidelidad de Israel para con Dios al adherirse al Baal de Peor, luego de haberse prostituido con las mujeres de Moab. Los idólatras fueron condenados a la horca por disposición de Jehová. Este acto de apostasía era en directa violación del pacto al cual el pueblo se había comprometido en Éxodo 24, 1 al 8. Los versículos 6 al 18 se refieren al matrimonio mixto de Zimri, hijo de Salú, dirigente de la casa paterna de Simeón, con una madianita, Cosbi, se llamaba así esta madianita. El peligro al de los matrimonios mixtos era la introducción de cultos paganos en la comunidad de Israel. Mientras el pueblo estaba haciendo duelo por la muerte de quienes se habían ido en pos de Baal de Peor, Zimri, sin tener en cuenta esta dolorosa experiencia, se unió a una madianita. Fineas, Eleazar, al ver esto, con su lanza mató a Zimri y a la madianita. Ambos, israelita y madianita, pertenecían a las familias importantes en sus respectivos pueblos. El padre de Zimri era un jefe entre las familias de Simeón y el de Cosbi era uno de los jefes de Madián. Esta acción de Fineas hizo que la ira de Dios se aplacara y cesara la mortandad entre los israelitas. Sin embargo, siempre murieron 24.000 personas. Jehová acabó el celo religioso de Fineas y le prometió a él y a su descendencia un sacerdocio perpetuo. Los madianitas se declararon enemigos de los israelitas, y en Números 31, 1 al 18 se registra un encuentro bélico entre los dos pueblos. Entonces vamos a ir, hermanos, ahora al estudio de esta palabra y vamos a ver en primer lugar, hermanos,
el deseo malvado de Balac. Y eso lo encontramos en Números 22, 1 al 4, que dice de la siguiente manera: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lama el buey la grama del campo. Y Balac de Zippor era entonces rey de Moab. Partieron entonces los hijos de Israel, dice el versículo 1, Israel estaba en este punto en movimiento. Ellos habían esencialmente terminado su exilio de 38 años en el desierto y después progresaron obviamente hacia Canaán, que era la tierra prometida. Ellos continuaron más hacia la tierra prometida de lo que previa generación de incrédulos había. Ellos también tenían la bendición de victoria, Dios preparándolos para luchar contra los poderosos cananeos. Por una serie de batallas en contra de pueblos menores, los cananeos de Negev, en el capítulo 21 de Números, versículos 1 al 3, los amonitas, Números 21, 23 y 24, y los amorreos, Números 21, 33 al 35. Hermanos, vamos a leer entonces primeramente los cananeos de Negev. Vamos a irlo leyendo para que usted vaya escuchando la palabra. Dice: cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó, y a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. También, hermanos amados, tenemos a los amonitas en Números 21, 23 y 24. Dice la palabra: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino de Jaazá y peleó contra Israel, y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y finalmente, hermanos, tenemos a los amorreos, versículos 33 al 35, que dice: y volvieron y subieron camino de Basán, Israel contra Og, rey de Basán, y él y todo su pueblo, para pelear contra Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces, tenía Israel, como estamos leyendo en estas citas bíblicas, hermanos, la bendición de victoria. Dios estaba preparándolo entonces para luchar contra los poderosos cananeos por una serie de batallas menores, como ya acabamos de leer. Se angustió Moab, dice el versículo 1. Dice la palabra del Señor que Moab tuvo temores, del versículo 3, y se angustió Moab por causa de los hijos de Israel. El versículo 3 del capítulo 22, número. Mientras Israel avanzaba hacia Moab, Balac, el rey de Moab, dice, bueno, la palabra ya lo dice, ¿no es cierto?, que se angustió en gran manera, esto por el tamaño de Israel, porque ellos habían derrotado a las naciones vecinas.
Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, ahora, el versículo 4 del capítulo 22 de Números, lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. En un sentido, el miedo de Balac era completamente lógico. En la otra mano, si él solo hubiera sabido y conocido la palabra de Dios, él no hubiera tenido nada que temer. Dios ordenó a Israel no hostigar a Moab, porque él no tenía la intención de darle a Israel la tierra de los moabitas. Hermano, cuando habla de lamer, ¿cierto? Está hablando obviamente de cuando un pueblo derrota a otro, ¿cierto? Simbólicamente habla de humillación, de sumisión, de algo totalmente, ¿cómo podríamos decir, hermanos? De un pueblo totalmente sometido, ¿cierto? Y en este caso tratado como un perro que lame a su amo. De eso está hablando entonces Balac. Dios ordenó a Israel el no hostigar a Moab. ¿Por qué razón? Sencillamente porque él no tenía la intención de darle la tierra de Moab a Israel, como dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Deuteronomio, hermanos, 2.9, la palabra del Señor dice ahí de la siguiente manera. Deuteronomio 2.9, dice así. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Así dice entonces la palabra del Señor, nos refiere entonces ese hecho. Números 22, 5 al 6, la palabra del Señor dice, por tanto dice, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces hace una invitación Balac a Balaam. Dice, envió entonces mensajeros, como ya lo acabamos de leer, a Balaam, un hombre llamado Balaam. Fíjense, hermanos, que es interesante lo que voy a decirles. Balaam viene de la palabra Balaos, que significa un pueblo que conquista. Y de ahí también viene, si ustedes ven una de las cartas del Cristo resucitado a las iglesias de Apocalipsis, también habla de los Nicolaitas. Y Nicolaos significa pueblo que conquista. Entonces, tiene una conexión allí, hermanos amados, de idolatría, obviamente, de dejar a Jehová, de dejar a Dios por ir en pos de otros dioses. Entonces, hay una conexión entre los balaamitas y también los nicolaitas. Entonces, envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, un hombre llamado Balaam, repentinamente aparece en el libro de Números. Nosotros no sabemos cómo él vino a ser estimado como profeta o un hombre con poderes espirituales, pero Balaam ciertamente conoció su reputación. Mientras la cuenta continúa, sería claro, Balaam tenía un conocimiento del Dios verdadero, el Dios de Israel, no de alguna vaga, demoníaca conexión espiritual. Hermanos, tal como especifica la mención del Señor en Números 22:8, la palabra del Señor dice, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, hermanos amados, aquí hace entonces el mismo Balaam una referencia al Dios de los cielos, a Jehová. ¿Cómo él vino a reconocer a Jehová, al Dios verdadero? Es incierto.
como por ejemplo en el caso de Melquisedec, en Génesis 14, 18, que habla del sacerdote del Dios Altísimo, y Jetro en Éxodo 18, suegro de Moisés, hombres que no eran israelitas y que sin embargo llegaron ciertamente al conocimiento de Jehová, el Dios verdadero. Ven pues ahora, dice, te ruego, maldíceme este pueblo. Balac quería que Balaam maldijese a Israel. ¿Para qué? Para que pararlos, detenerlos espiritualmente, para que pudieran ser derrotados en batalla. Balac parecía conocer la fuerza en la que Israel estaba espiritualmente arraigado, y ellos debían cortar desde su fuente de poder si ellos iban a ser conquistados. Balaam era conocido como un hombre poderoso en cosas espirituales. La palabra del Señor dice, a quien tú bendigas va a ser bendecido y a quien tú maldigas va a ser maldecido. Es lo que nos entrega la palabra del Señor respecto a Balaam. Hasta donde Balac estaba preocupado cuando Balaam maldecía o bendecía a un hombre del pueblo, tal como lo estoy diciendo, hermanos, sucedía. Entonces, y encontramos, hermanos amados, una segunda palabra de Dios para Balac a través de Balaam. Entonces él tomó su parábola, dice Números 23, 18 al 24. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y le dio bendición, él dio bendición, no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Balac, levántate y oye. En este mensaje Dios reprendió a Balac y le enseñó acerca de su divina naturaleza, de que él no es hombre, que él no miente, que es veraz, o que pueda cambiar su mente, o que pueda mutar su mente, que él, Dios, siempre cumple su palabra y que él no tiene toda la fuerza, ¿verdad? Está hablando, por supuesto, de Balac. No ha notado, dice, iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Dios también le enseñó a Balac acerca del pueblo de Dios, acerca de su pueblo, Israel. Él les enseñó que eran bendecidos, que estaban caminando en pureza, que Dios estaba con Israel, los había sacado de Egipto, los había protegido contra toda brujería y adivinación, y que Él los vería a través de la victoria. Tiene fuerzas como de búfalo, dice número 23, 22 y número 24, 8. Es traducido, hermano, esta palabra también en la versión 1909, la versión antigua. Dice la palabra hebrea que es rehem, es traducido como unicornio. Ocurre 9 veces en el Antiguo Testamento. La idea atrás de la palabra en hebreo es ya un cuerno o dos cuernos, pero cuernos poderosos. Algunos piensan que se refiere a los rinocerontes, otros a un búfalo o a una cabra fuerte. No está fuera de la pregunta que un unicornio pueda estar en mente. En números 24, hermanos, 10 al 13, 24, 10 al 13, estamos viendo, hermanos, el primer punto que habla de Balac contra Balaam. Números, dije, 24, 10 al 13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí. Dice así.
24, 10 al 13, dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hablar Jehová, eso diré yo. Yo dije que te honraría, mas he aquí, dice Balac a Balaam, que Jehová te ha privado de honra. Balac dijo que él no pagaría a Balaam porque Balaam no maldijo a Israel. Esto golpeó a Balaam donde realmente a él le dolía. Lo que hable Jehová, eso diré yo. Balaam hizo todo lo posible para excusarse de sí mismo y culpar, ¿cierto? Culpar a Dios como tal, como ocurre en Génesis cuando el hombre comete pecado comiendo el fruto prohibido, ¿no es cierto? La mujer que tú me diste, la serpiente vino y me tentó y yo comí del fruto. La excusa nuestra generalmente de evitar nuestra responsabilidad frente al pecado y culpar a otro por lo que hemos hecho. Entonces él trata de culpar, de poner la responsabilidad en Dios, pero él sabía que el deseo de su corazón, un gran cheque de pago, no sería cumplido, porque él falló al complacer a su hacedor. Quizás en ese momento Balaam vio la gran sabiduría de Dios en decirle que no fuera, porque ahora parecía que todo el viaje era un gran desperdicio y Balaam no conseguiría su dinero. Pero encontramos también, hermanos, el pecado, lamentablemente, el pecado de Dios, perdón, el pecado de Dios, perdón, hermano, el pecado de Israel con Moab. Encontramos entonces aquí, hermanos, la inmoralidad sexual, idolatría y las consecuencias. Versículo 1 al 3 dice: moraba Israel en Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjense, hermanos, que voy a buscar acá. Voy a tratar de... Ya, claro. Fíjense ustedes que dice Israel acampó en Sittim. Sittim significa acacias. Está localizado frente a Jericó, al nordeste del Mar Muerto. Este último lugar donde acampó el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán. Entonces, hermano, dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y encontramos entonces aquí, hermano, algo terrible y trágico, ¿cierto? La prostitución de Israel contra los hijos de Moab. Y el pueblo empezó, dice, a fornicar con las hijas de Moab. Esto es literal, hermanos. No solamente un adulterio espiritual, sino un adulterio en relaciones sexuales con las hijas de Moab. Las mujeres de Moab, viniendo entre los hombres de Israel, los sedujeron tanto a pecado sexual, como estoy diciendo, y a idolatría. Y se inclinó a sus dioses, dice el pueblo. Y los dos eran comúnmente conectados en formas perversas de adoración a ídolos en el mundo antiguo. En este capítulo, las mujeres y su pueblo son algunas veces descritas como madianitas y algunas veces como moabitas. ¿Por qué, hermanos, es esto? Porque sencillamente los madianitas eran un pueblo nómada y en ese tiempo estaban en gran número entre los
moabitas. Dice la palabra, acudió el pueblo a Baal peor. Baal era el dios, el gran canaanita, dios de la fertilidad. Recuerden ustedes, hermanos, que estaba Baal y que también estaba Astarot. Astarot era la diosa, era la versión femenina de Baal, era la diosa de la fertilidad. Y la adoración de Baal era, estamos hablando entonces de a Baal y Astarot como un todo. Y la adoración a Baal era constante incitación para los hijos de Israel. Balaam profetizó desde Bamot Baal, ¿cierto? En número 22:41, posiblemente de este mismo lugar Baal peor. Dice, hermanos, la palabra que el furor de Jehová, el versículo 3, la última parte, se encendió contra Israel. Balac nunca pudo haber pagado suficiente dinero a Balaam para hacer a Dios maldecir a Israel. En el capítulo anterior, Balaam intentó maldecir a Israel y no pudo, pero ahora ellos son maldecidos por su pecado en contra del Señor. Aprendemos en este capítulo, hermanos, que el furor de Jehová se mostraba a sí mismo en una plaga que comenzaba a derribar a miles entre Israel. Y parecía como si continuaría hasta que toda la nación fuera consumida. Lo que un enemigo nunca podría cumplir en contra de Israel, Israel lo hizo por sí mismo a través de la desobediencia. Es el mismo principio, hermano, con nosotros como pueblo de Dios hoy en día. El ataque más poderoso de Satanás en contra de nosotros nunca podrá hacer tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión contra el Señor. Hermanos, ya lo he dicho en otras ocasiones, lamentablemente el pecado, el mayor enemigo no viene de afuera, está viniendo de dentro de la iglesia, en muchas formas, hermanos amados, ¿cierto? Aceptando en algunas partes del mundo la homosexualidad, aceptando el divorcio, aceptando la separación, el poder convivir, etc. Esto está ocurriendo en el mundo, en la iglesia hoy día. La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extraño, tiene poder para dañar a Israel. Solo él mismo puede traer desgracia al obsesionarse o al dividirse o al separarse contra Dios y su ley. Los moabitas, hermanos, eran vecinos de los israelitas y encontrándose ellos mismos incapaces de efectuar su diseño en contra de Israel por guerra y hechicería, ahora ellos encontraron otra manera de trabajar. En la misma manera, la violencia de Satanás y brujería no pueden tener una influencia duradera en el creyente, pero si él puede llevarnos al pecado, podemos ser destruidos. El furor entonces de Jehová se encendió contra Israel. Balaam había hecho lo posible para maldecir a Israel, pero fue un fracaso. Sin embargo, su amor por el dinero, hermanos amados, no dejaría que el asunto terminara sin complacer al hombre quien lo contrató, al rey de Moab, a Balac. Segunda de Pedro 15:16 usa, hermanos, Pedro, Balaam como falsos profetas futuros. Dice, han dejado el camino recto, dice Pedro, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Apocalipsis 2:14, como la mención que hacía yo hace un momento, dice, hace conexión entre el intento fallido de Balaam de maldecir a Israel y esta idolatría subsecuente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Cristo resucitado a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, dice, de cosas sacrificadas a los ídolos y
a cometer fornicación. Esencialmente, después de su fracaso de maldecir a Israel, Balaam dijo a Balac: yo no puedo maldecir a este pueblo, pero fíjense lo que hace. Pero tú puedes hacer que se maldigan a sí mismos por medio de incitarlos a rebelarse en contra de su Dios. Envía a tus mujeres bonitas entre ellos y diles que inciten a los hombres de Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Y funcionó. Trágicamente, hermanos, funcionó. Y Balaam, por medio de su consejo impío a Balac, consiguió lo que quería. Pero él también terminó muerto entre los enemigos de Dios, como dice, hermanos, Números 31, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Ese fue el pago para Balaam. ¿Qué dice? 31, 7 y 8 dice: y pelearon, dice, contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, dice la palabra, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y solamente, hermanos, este Balaam pudo disfrutar de su dinero por un poco de tiempo. Número 24, finalmente, hermanos, 25, 4 y 5, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Dios pensó importante que los ofensores fueran juzgados abiertamente. Este no era un pecado para mantenerlo escondido. Los pecados abiertos deben ser tratados abiertamente. Matad, dice, cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Cuando el pecado tal como esté es tolerado e incluso aprobado en una cultura, es nuestra segura decadencia. Y Moisés no aceptaría la decadencia. Él ordenó a la comunidad que trajeran a los ofensores para ser juzgados, para mostrar que ellos no aceptarían este tipo de pecado en medio de ellos. Hermanos amados, culminando, la bendición de Israel es derramada sobre sus hijos. En Números 23, 20. La palabra del Señor dice ahí en Números, en Números 23, 20, lo siguiente. Dice así: he aquí, dice, he recibido orden de bendecir, y dio bendición, y no podré, dice, revocarla. Balac contrató a Balaam. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Pero este no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo impidió. De esta manera Dios enseñó a Balac que cuando él bendice a alguien, nadie puede revocar esa bendición. Si confiamos en el Señor y somos fieles a Él, podemos tener la seguridad de que sus bendiciones siempre serán derramadas entre nosotros. Nadie nos la podrá arrebatar. En segundo lugar, el cristiano debe guardar celosamente sus compromisos con el Señor, como dice Números 25, 1 al 18. Israel tuvo en poco el pacto que había hecho con Dios. Después de que Dios impidió que Balaam maldijera a Israel, este fue tras Baal de Peor. Como resultado, muchos murieron. Como cristianos debemos cumplir nuestros compromisos con el Señor. Si no lo hacemos, tendremos que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y tercero, permitir que otros dioses ocupen el lugar que le corresponde al Señor
sencillamente, hermanos, es adulterio espiritual, tal como lo hemos leído en Números 25, 1 al 5. El Antiguo Testamento le da a la idolatría el calificativo de adulterio. Al leerlo a los profetas encontramos reiteradas veces el reproche de Israel por haberse prostituido tras los falsos dioses. Todavía la idolatría sigue siendo adulterio espiritual. Cuando desplazamos al Señor del primer lugar de nuestras vidas y en su lugar colocamos otros dioses, otros amones, otros señores, estamos siendo adúlteros espiritualmente. El Señor, hermanos, siempre lo hará. Reclama el primer lugar. Como lo dice Jesús en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.